¿Alguna vez has mirado tu propia vida y has sentido que estabas viviendo, pero en realidad no? Es como si estuvieras físicamente presente, pero ausente de todo lo que importa. Si esto te ha resonado ahora, quédate, porque este mensaje estaba dirigido precisamente a tu situación actual. Cada día, la vida nos tiende una mano. No hace ruido, no avisa, se extiende en silencio a través de un amanecer diferente, un pensamiento que insiste en aparecer, una inquietud que no podemos nombrar, pero que sentimos en lo más profundo del pecho. Ella pregunta sin palabras, ¿estás viviendo la vida que podrías estar viviendo? Y la mayoría de nosotros, sinceramente, apartamos la mirada. Porque responder a esta pregunta con honestidad requiere valentía, requiere detenerse, requiere mirar hacia adentro sin la anestesia de la distracción, de las prisas, del desplazamiento interminable que nos aleja de nosotros mismos. Estás en el canal Mensajes del Alma. Si este mensaje te llegó hoy, no subestimes esta oportunidad. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre renovación y nuevos comienzos, compártelo incluso antes de terminar de leerlo. Podría ser justo lo que le falta a esa persona hoy. Existe una vieja fábula, sencilla, casi ingenua, sobre unas ranas que vivían en un agujero oscuro y húmedo. Y lo sorprendente no es que estuvieran encarcelados, es que no sabían que estaban arrestados. Después de todo, el agujero era todo lo que conocían, era familiar, era seguro, era de ellos. ¿Y el mundo exterior? Inmenso, luminoso, lleno de posibilidades, pero desconocido. Y lo desconocido, para la mente humana, suele parecer más amenazador que cualquier dolor conocido. Así es como vivimos, no en agujeros en el suelo, sino en prisiones construidas con los invisibles ladrillos del miedo. Miedo a un futuro que no podemos controlar, miedo a repetir errores que nos han marcado, miedo al juicio de los demás que nos paraliza antes incluso de intentarlo, miedo a no ser suficientes, no ser lo suficientemente buenos, ni lo suficientemente fuertes, ni merecedores. Y dentro de esa prisión, algo está muriendo lentamente. No el cuerpo, sino la capacidad de querer, la energía de los sueños, el impulso natural de crecer que existe en todo ser humano desde el nacimiento. Nos mantenemos en relaciones que nos agotan porque el cambio parece demasiado arriesgado. Permanecemos en trabajos que sofocan nuestra vitalidad porque la estabilidad, aunque sea dolorosa, parece más segura que dar el salto. Mantenemos hábitos que sabemos que nos perjudican porque transformarlos requiere un esfuerzo que en el fondo ya no creemos que valga la pena. Esto no es debilidad, es el resultado previsible de una mente herida a la que aún no se le ha permitido sanar. Y entonces, la vida, que tiene sus propios métodos, decide intervenir. A veces suavemente, a veces como una tormenta que no pide permiso. Las pérdidas materiales llegan, deshaciendo lo que hemos construido durante años. Los divorcios destruyen no solo una unión, sino todo un proyecto de futuro. El duelo nos deja a la deriva, cuestionando todo lo que creíamos saber. Las traiciones no solo hieren, sino que reescriben la historia que teníamos sobre quienes nos amaron. Las enfermedades llegan como un freno de emergencia, obligándonos a detenernos de una manera que jamás hubiéramos elegido. En esos momentos sucede algo curioso. En lugar de abrirnos a lo que el dolor tiene que enseñarnos, nos cerramos, levantamos muros, rechazamos invitaciones, nos distanciamos de quienes intentan acercarnos a nosotros. Creemos que el aislamiento es protección, cuando en realidad es lo que prolonga el sufrimiento. Y lo peor, lo intentamos curar el dolor con el dolor mismo. Rumiamos, revivimos, repetimos la historia en nuestra mente docenas de veces, alimentando la herida en lugar de permitir que sane. Es como rascarse una crosta cada vez que empieza a cerrarse y luego preguntarse por qué no cicatriza. Si alguna vez has estado en este lugar, y casi todos lo hemos estado, escribe Amén. Comenta abajo, no como una religión, como un reconocimiento, como decirle al universo, ya he estado en esa oscuridad antes, y sin embargo he llegado hasta aquí. Tus palabras podrían ser justo lo que alguien más necesitaba leer hoy para no rendirse. Pero hay un regalo que Dios nos ha dado,
y por el que la mayoría de nosotros nunca nos hemos detenido a agradecerle de verdad. No se trata de salud, no se trata de prosperidad, ni siquiera se trata de familia o amigos. El tiempo. El tiempo es quizás el más incomprendido de todos los dones divinos. Vivimos en contra de él, luchamos contra él, nos lamentamos por él. Creemos que pasa demasiado rápido cuando somos felices y demasiado lento cuando sufrimos. Pero el tiempo posee una sabiduría que nuestra impaciencia no puede comprender. Trabaja en silencio, sin anunciarlo, sin buscar reconocimiento, y pacientemente coloca todo en su lugar. El dolor más intenso de hoy, ese que parece imposible de soportar, el tiempo lo transforma. No lo borra, no pretende que no haya ocurrido, pero lo suaviza, lo coloca en un lugar más elevado donde aún podemos verlo, pero donde ya no nos abruma. Piensa en algo que te destrozó hace 5 años. Ahora piensa en cómo hablas de ello hoy. Hay una diferencia en tu voz, ¿verdad? Una cierta distancia, una cierta sabiduría, una cierta ligereza que antes no tenías. Ese era el tiempo en acción. Era Dios siendo misericordioso de una manera que no podías ver mientras estabas en medio de la tormenta. Reinventarse a uno mismo es una de las palabras más usadas y menos comprendidas de nuestro tiempo, porque se ha convertido en un cliché de entrenador, un eslogan de campaña, una etiqueta motivacional superficial. Y por eso mucha gente desconfía. Pero reinventarse, realmente reinventarse, no tiene nada que ver con cambiar todo a tu alrededor. No se trata de cambiar de trabajo, de ciudad o de pareja y pensar que ahora las cosas serán diferentes, porque quienes no cambian internamente reproducen los mismos patrones en cualquier nuevo escenario. Reinventarse es una cuestión honesta, una que duele un poco cuando se formula con sinceridad. ¿Quién soy yo más allá de mi dolor, más allá de mis miedos, más allá de las historias que me contaron y que empecé a creer? Es como subir los pisos de un edificio alto. En la planta baja solo se ve la calle, los coches, el movimiento caótico. Sube un piso y ya puedes ver un poco más lejos. Sube 10, 20 pisos y de repente el caos de abajo empieza a tener sentido. Ves la estructura, ves los patrones, ves el diseño que no era visible de cerca. Elevar la conciencia no se trata de abandonar el mundo, sino de aprender a verlo desde una perspectiva más elevada. Y esta elevación se produce de maneras concretas y prácticas, accesibles a cualquier persona en cualquier etapa de la vida. A través de la oración, que no es una recitación mecánica, sino una conversación genuina con lo divino. A través de la meditación, que no consiste en vaciar la mente, sino en aprender a observarla sin dejarse dominar por ella. A través del estudio, de un libro, de una idea, de una perspectiva diferente a la propia. A través del servicio, porque nada nos aleja más rápidamente de nosotros mismos que dedicarnos a alguien necesitado. Ahora quiero preguntarte algo. Pausa este video durante 30 segundos. Coloca tu mano sobre tu corazón, literalmente, con la palma sobre el pecho. Siente el calor, siente tu pulso. Respira profundamente 3 veces, lentamente, y pregunta en silencio o en voz alta, ¿qué área de mi vida necesita ser reinventada ahora mismo? No fuerces una respuesta, deja que surja de forma natural. Cuando estés listo, regresa, continuaremos juntos. Existe una mentira que promueve la espiritualidad superficial y que necesita ser desmentida. La idea de que crecer espiritualmente significa dejar de cometer errores. No, crecer espiritualmente significa aprender a relacionarse con los propios errores de una manera diferente. No con autocastigo, no con la vergüenza paralizante, no con esa voz interior que dice, debería haberlo sabido, como si saberlo fuera suficiente para hacernos diferentes sin ningún proceso real de transformación. Cometer errores es parte de la vida, no como una excusa, sino como un hecho biológico, psicológico y espiritual de la experiencia humana.
Un niño que está aprendiendo a caminar se cae docenas, cientos de veces, y no se juzga por ello, simplemente se levanta, porque aún no ha aprendido que caerse es algo de lo que avergonzarse. En algún momento de la vida aprendemos que caer es una seña de debilidad, y esta lección nos paraliza más que cualquier caída. La diferencia entre quienes crecen y quienes se estancan no radica en no cometer errores, se trata de no repetir los mismos errores sin aprender nada de ellos. Se trata de levantarse con un mayor grado de comprensión. Se trata de mirar la caída y preguntarse, ¿qué me enseñó esto sobre mí? Todo nuevo comienzo conlleva una enorme dignidad. Hay algo profundamente valiente en decir, cometí un error, sé que cometí un error, y aún así elijo intentarlo de nuevo. No de la misma manera, pero con todo lo que he aprendido hasta ahora. Esto no es ingenuidad, es madurez del más alto nivel. Ya sea que tengas 30 y tantos años y estés intentando reconstruir tu carrera, 40 y tantos y te enfrentes al final de un matrimonio, o 60 y tantos y descubras que aún existen facetas de ti mismo que nunca has explorado. La edad no es el límite. El único límite real es la decisión de dejar de intentarlo. Y esta decisión, esta y solo esta, es la única de la que jamás podremos retractarnos. La vida no nos exige la perfección, ella solicita nuestra presencia. Nos pide que mostremos hoy la mejor versión de nosotros mismos que podemos ser, no la versión ideal que existe en nuestra cabeza, sino la versión real, con todas las marcas, todas las cicatrices, todo el aprendizaje acumulado. El tiempo seguirá transcurriendo, con o sin nuestra participación consciente. La cuestión no es si cambiará nuestras vidas, sino si a nosotros, seremos nosotros quienes decidamos si participar en este cambio o simplemente observarlo desde la distancia con la esperanza de que algo externo nos transforme. Dios no abandona a quienes se encuentran en medio de la tormenta, pero tampoco nos lleva en brazos porque nos respeta demasiado como para hacerlo. Nos ofrece su mano, y de nosotros depende decidir si la aceptamos y damos el paso. Reinvéntate, no porque te sientas insuficiente, sino porque eres capaz de mucho más de lo que imaginas, porque hay versiones de ti que aún esperan existir, porque aún hay amor que dar, propósito que vivir, ligereza que encontrar. No has llegado al final del túnel, estás al comienzo de algo que aún no tiene nombre. Si este mensaje te ha conmovido profundamente, no dejes que se quede en el olvido. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que aún es posible empezar de nuevo. Un amigo que ha perdido la esperanza. Un familiar que está pasando por un mal momento, incapaz de ver la luz. A veces, un mensaje en el momento justo lo cambia todo. Deja tu amén, deja un comentario y dime qué parte de este mensaje te ha resultado más significativa hoy. Me suscribí al canal Mensajes del Alma, porque creo que las palabras que sanan merecen llegar a todas partes, y tú puedes ser parte de ello ahora. Hasta el próximo mensaje, con cariño y con la fe de que encontrarás tu camino.